todos mis amigos, saludos a mi tropa, les agradezco el que estén aquí con nosotros compartiendo y explicarles que la semana pasada tuve un problema personal, por lo cual la producción de Sin Censura me apoyó y entonces dimos el espacio para poder transmitir lo que hizo Meme Yamel, Hans Salazar y Manuel Pedrero en lo que fue la Feria Internacional del Libro, pero no fue por ninguna otra cuestión, sino que fue por apoyarme por una cuestión de trabajo y problema personal que tuve por ahí. El día de hoy hay un tema que me estuvieron pidiendo que creo que era interesante poder platicar con ustedes y explicarlos. A lo mejor muchos tuvieron conocimiento que entre semana se anunció la realización del operativo Código Negro. Y qué es lo que significa este operativo, cómo se va a llevar a cabo y cuál es la forma de trabajo que se va a realizar. En resumidas cuentas, lo que busca este operativo Código Negro es que, de acuerdo a este nuevo acuerdo en seguridad binacional de México y los Estados Unidos, se busca desmantelar al cartel Jalisco Nueva Generación y en específico la detención de su líder, que es Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, o como a él le gusta autodenominarse, el Señor de los Gallos. Pero no es nada más la parte que podríamos nosotros conocer y escuchar, que fue como que un muy somero y pequeño comentario que se hizo respecto al trabajo conjunto que llevaron el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano. Y digo estadounidense porque ya me han mandado varios mensajes, para no decir norteamericano, porque de forma correcta somos 4 países en Norteamérica y obviamente pues tenemos que estar contemplados en el mismo canal, ¿no? Me gustaría explicarles un poco porque la gente ha confundido. Recordemos que en su momento se llevó a cabo un operativo que se llamó Cisne Negro y ese operativo tuvo que ver con la detención del Chapo Guzmán. Se trata de replicar un modelo parecido en donde México es quien dicta cuáles serán las políticas que se llevarán a cabo y cuál es la prioridad por parte del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno mexicano. Recordemos que el gobierno estadounidense ha señalado que el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los 5 grupos criminales más poderosos del mundo y que en México única y exclusivamente se le considera a la par del cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa y apenas por debajo de este cártel de Sinaloa. Pero la realidad es que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 27 estados de la República Mexicana. En aquellos en los que no tiene presencia es porque incluso existe algún tipo de pacto que se da con este cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa y que ustedes recordarán, tenemos que analizar un poco cuál es el perfil de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho o el Señor de los Gallos, el cual es una persona que tiene la inteligencia suficiente y la capacidad para negociar, así como el grado de violencia de cualquiera de los grupos criminales más violentos que hayan existido en este país y en gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que él viene de lo que fue el cártel del Milenio. Él trabajó en su momento para Nacho Coronel, y recordemos que él incluso le quita el control del estado de Jalisco al cártel de Sinaloa debido a la muerte de Nacho Coronel, quien era su padrino y quien en aquel entonces era quien se encargaba de la protección y el cuidado y así como el control territorial en el estado de Jalisco. Las personas que viven allá lo saben, cómo se fue dando este cambio. Cómo el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una forma de trabajo distinta a lo mejor al que tiene el cártel de Sinaloa y los diferentes cárteles que existen en México. Yo he comentado, muchos especialistas mencionan que existen diferentes cárteles en el país y yo les he comentado que realmente cárteles de la droga como tal existen 2. A mi consideración y desde mi análisis, que es el cártel del Pacífico o de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, porque todos los demás vienen siendo grupos que tienen control territorial. Es cierto,
tenemos una situación especial que sucede en el estado de Tamaulipas, en donde vemos a dos grupos antagónicos que se pelean el control territorial y cada centímetro del estado, y que tienen también la capacidad para introducir drogas al vecino del norte, ¿no? Pero por supuesto que no tienen el control ni la capacidad económica ni territorial que tienen estos dos cárteles de la droga, que a su vez se asocian con grupos criminales regionales. Y a lo mejor muchos de ustedes que les gusta el tema, siguieron la noticia de cómo el autodenominado cártel de Santa Rosa de Lima, que era el que tenía el control territorial en el estado de Guanajuato, en su momento, quien era su líder, ¿no? Hizo incluso un llamado a los señores del norte, haciendo referencia al cártel de Sinaloa, para que lo apoyaran en esta lucha que estaba teniendo con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque se introdujo al estado de Guanajuato queriendo tener el control territorial y el negocio ilícito que significaba para este cártel de Santa Rosa, el cual era más un cártel regional que estaba dedicado al robo de hidrocarburos, si bien es cierto también traficaba con drogas, pero era en conjunto con otro cártel de la droga, que precisamente era el cártel Jalisco Nueva Generación, y que dentro del rompimiento que hubo ahí, el cártel Jalisco Nueva Generación tomó control de lo que fue el cártel de Santa Rosa de Lima. Pero para que podamos ir entendiendo cuál es la complejidad y la importancia que tiene para el gobierno de los Estados Unidos, y que de forma conjunta en este acuerdo bicentenario que se está llevando a cabo ahora en lo que es la estrategia de seguridad binacional de ambos países, es uno de los objetivos principales y primordiales para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y yo sé que no faltará quien haga el comentario de por qué no van contra el cártel de Sinaloa y por qué sí quieren ir contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Porque para los que tienen entendimiento sobre estos temas, el cártel de Sinaloa tiene una forma distinta de trabajo. Tan es así que lo que sucedió con la fallida captura de Ovidio Guzmán fue en que quienes estaban en riesgo eran las familias del personal militar que estaba llevando a cabo el operativo para su detención. Y que recordemos que ahí lo que salió mal fue que el ejército mexicano le permite a la Guardia Nacional y a estos policías de la Fiscalía General de la República, que eran quienes llevaban la orden de aprehensión para ejecutarla con apoyo de las Fuerzas Armadas, el hecho de que el operativo se haya salido de control por apresurar los tiempos y no dejar que fueran las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, quien llevara el control del operativo. Por lo mismo vimos que fue tan desafortunado el hecho. ¿Por qué? Porque la realidad es que se fueron hacia las unidades habitacionales militares. Para los que conocen el estado de Sinaloa, hay dos. Hay una principal y hay otra que es un poco más pequeña, pero fue donde fue directo el ataque. Porque ellos no iban a atacar a la población civil. Ellos tienen una forma de trabajo en donde no les gusta llamar la atención, donde el dinero que ellos ganan y reciben se invierte en las mismas comunidades y lugares en donde ellos radican, y que si bien es cierto tienen una forma de triangular todos estos ingresos millonarios, la forma de trabajo es distinta. No se opera tanto la extorsión y el cobro de piso como sí lo ha hecho el cártel Jalisco Nueva Generación, por el hecho de los grupos criminales que están aliados a ellos. Para que ustedes puedan entender, aquí en la Ciudad de México, o los que viven en el área conurbada, saben que hay un grupo criminal que es el preponderante en la Ciudad de México, ¿no? Y que todos lo conocemos, y que es la Unión de Tepito. La Unión de Tepito, a su vez, tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es quien realmente lo surte de lo que es la droga, porque tiene esas capacidades y esos contactos para que la droga llegue de Sudamérica, llámese Colombia, llámese Perú, llámese Bolivia, a territorio mexicano, y a su vez tener la capacidad para enviarlo hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que se ha estado suscitando y que ha causado gran alarma en los Estados Unidos? Que ahora la droga, que es mejor negocio y mayor negocio, es el fentanilo. Porque lo que nosotros antes veíamos en una tonelada de cocaína te puede generar el mismo número de ganancias
a lo mejor una bola de este tamaño. ¿Por qué? Por el tipo de comercialización y la forma tan sencilla, a lo mejor, o menos complicada, que pasar una tonelada de cocaína hacia el vecino del norte, en la situación de, imagínense, pues nada más poder no tener la necesidad de pasar una tonelada, sino con el fentanilo, que la mayoría de estos precursores químicos y que ya han sabido aquí en México cómo poder manufacturar después de realizar la compra en países asiáticos, y por eso fue importante, y les he explicado que tiene que ver con una estrategia general, ¿no? Donde son muchos puntos los que se tienen que atacar para acabar con la violencia en el país, para ir desarticulando a los grupos criminales, y que no pase lo que pasó en otros sexenios, donde nada más llegabas, le cortabas la cabeza a uno de los líderes, pero no seguías con el trabajo de inteligencia.